Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. Trae, Señor, a tu redil la oveja extraviada. No importa el buscar, tener que dejar las otras aquí. Trae, Señor, al pecador, al Hijo de tu amor, y ponlo a tu lado, lo abrigue tu calor, y ponlo a tu lado, que lo abrigue tu calor. Vuelve al hogar, hermano, que aquí todos te esperamos. Ven a gustar la dicha y la paz que ofrece el rebaño. Gran fiesta se hará al verte llegar, un lugar te espera de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido. Recibe, Señor, en tu mansión aquel que se ha ido. Tu bondad de pastor lo atraiga hacia ti, puede estar herido. Recibe, Señor, a todo el que a ti vuelve arrepentido. Abrázalo de nuevo, también tu preferido. Abrázalo de nuevo, es también tu preferido. Vuelve al hogar, hermano, que aquí todos te esperamos. Ven a gustar la dicha y la paz que ofrece el rebaño. Gran fiesta se hará al verte llegar, un lugar te espera de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido. Para todos nuestros queridísimos y fieles seguidores que nos acompañan todos los miércoles en nuestro programa Difundir en Diálogo. Un momento particular para poder reflexionar en torno a los diferentes desafíos que vive la sociedad de hoy, particularmente el que nos ha planteado el Papa Francisco en un sueño universal. Hemos dicho que las utopías son muy importantes y los utopistas nos dan a nosotros, podríamos decir,
alicientes para poder vivir. Miran el mundo con otras posibilidades. Sucede fácilmente que a veces nosotros comenzamos a decir las cosas son así, el mundo camina siempre con esta misma lógica, no habrá absolutamente nada que hacer, no hay nada que, pues somos gente resignada a lo largo del camino que nos vamos cansando y nos sentamos a divisar solamente el paisaje y a dejar que la historia pase hasta que nos vayamos nosotros o hasta que suceda algo que no finalmente terminará dando ninguna respuesta ni razón. Las utopías y los utópicos, quienes logran colocarnos a nosotros la meta alta, nos enseñan primero a esperar y a esperar confiadamente. Y de ahí también nos ayudan a nosotros entonces a poder decir, busquemos otras alternativas, desafiémonos de otra manera, como sociedad podemos alcanzar cosas nuevas, pensar en que todos lleguemos a ser hermanos, cualquiera diría que sueño tan utópico, tienen toda la razón, pero qué tal que no existiera esa utopía, qué tal que eso no fuera el reto. Y Francisco pues utiliza a lo largo de nuestra reflexión diferentes formas para poder colocarnos en el contexto de lo que significa la posibilidad, si no nosotros, los que están por venir en este sueño universal, que podamos llegar realmente a ser hermanos los unos de los otros. Y hermano quiere decir desearle siempre bien al otro, es pensar siempre bien del otro, es buscar siempre lo mejor del otro, es dar aquellas cosas que no se compran con dinero, pero que sí valen la pena finalmente que los podamos nosotros luchar y trabajar. Y para eso pues nos hemos reunido en esta tarde y queremos darle la más cordial bienvenida inicialmente a Camila Santos Calderón Cabrera, trabajadora social. Por primera vez está aquí en nuestros estudios, nos alegramos muchísimo. Bienvenida, Camila. Hola, buenas tardes. El rol acá que desempeñamos nosotros, en este caso pues es darle una mejor calidad de vida a las personas con condición de discapacidad, estar atentos a los referentes familiares y de esta manera pues velar siempre por el bienestar de todas las personas en general. Tenemos a Alejandro, que es psicólogo, trabaja también en una de nuestras casas, en la casa de Juan Pablo II. Bueno, pues también primera vez aquí en la emisora. Nos alegra muchísimo, Camilo, bienvenido. Buenas tardes, padre. Primero agradecerle a usted por esta invitación a este espacio. Como pues él indicaba, yo soy psicólogo de la Casa Juan Pablo. Digamos que allí nuestro trabajo se centra en, como decía mi compañera, promover una buena calidad de vida pues para los participantes. Desde el área de psicología puntualmente buscamos trabajar en competencias emocionales, en temas de relaciones interpersonales y habilidades sociales para los chicos. Y pues que trabajando estas áreas pues puedan tener una inclusión y una mayor participación dentro de la sociedad. Muchísimas gracias, Camilo. Y ya Laurita sí es experimentada en estos canales, ¿cierto? Ya, ¿cuántas veces ha pasado esto por aquí? Ya con estas son 3 veces. Sí. Ya con estas serían 3 veces que vengo al programa, donde hemos tratado varios temas, hemos tenido debates. Soy trabajadora social de la Casa San José. Pues mi rol en esta casa es trabajar con las familias, con los participantes, en pro de garantizarles todos sus derechos, como de los participantes y de sus familias, gestionar recursos, gestionar actividades con entidades públicas o privadas para que los participantes sigan desarrollando habilidades y sigan manteniendo las habilidades que tienen hasta el momento. Que podamos potenciar las que pueden y las que no las mantengamos, que esa debe ser nuestra gran tarea y misión. Bueno, pensando inicialmente particularmente con Alejandro y Camila, ¿ustedes cómo ven ese sueño utópico que Francisco nos propone del poder pensar en una sociedad donde se reconoce y se valora al otro como hermano? Finalmente nosotros reconocemos que tenemos una raíz común, que es el Padre Dios que nos ha creado, por ende somos hermanos. ¿Cómo pensar particularmente en una sociedad como la nuestra en este sueño utópico que Francisco nos propone?
Bueno, inicialmente citando la lectura en la que nosotros nos han brindado, hay algo muy clave y es que mencionaba que si nosotros nacimos en este mundo es para que este mundo sea de todos. Entonces muchas veces mencionaba lo de la raza, las ideologías y la religión y demás. En cuanto a lo que se menciona, yo creo que muchas veces hemos olvidado que este mundo es de todos y de pronto hemos excluido algunas cosas en las cuales yo siento que sería bueno trabajar por una sociedad más inclusiva, por una sociedad que sea de todos, en el sentido de que olvidemos un poco lo de los bienes privados que mencionaba, sino que sea como una sociedad en la cual nosotros podamos, no sé, olvidar un poco más lo de los bienes y pensar más en el ser, en el otro, porque muchas veces nos falta eso. De acuerdo, siguiendo, digamos, la línea de mi compañera y de acuerdo a lo que el padre nos plantea, creo que sí, como usted dice, es una utopía hoy en día de pronto pensar en eso. Considero que hoy en día somos una sociedad muy individualizada y que por lo general pensamos en nosotros mismos y de pronto un poco en nuestros familiares, pero hasta ahí. Entonces sí creo que es un reto y la invitación pues es recordar que como seres de sociedad, pues la idea es trabajar en conjunto independientemente de que las personas sean familiares o no sean familiares de nosotros. Es un reto importante porque, como bien dice la lectura, Dios nos dio unos bienes, nos dio pues la vida, que creo que es algo en común y que se debe compartir con todos. Pues debe incluirse aquí el tema de justicia y de equidad, porque pues en muchas ocasiones no se tiene en cuenta esto y creo que todos tenemos la misma dignidad, nacemos en las mismas condiciones y pues por ende debemos tener como el mismo acceso a todos los derechos y recursos que existen. ¿Ustedes han escuchado alguna vez la canción de Ricardo Arjona, El Mojado? Nunca la han escuchado. Es una canción y quiero que traer particularmente la letra de él como tema de reflexión en él. Entonces dice, empacó un par de camisas, un sombrero, su vocación de aventurero, 6 consejos, 7 fotos, 1000 recuerdos, empacó sus ganas de quedarse, su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado. Dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios, el crucificado de la repisa, el resguardo de los suyos y perforó la frontera como pudo. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, ¿por qué el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno? El mojado tiene ganas de secarse, el mojado está mojado por las lágrimas que evoca la nostalgia. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que el legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos ni es de allá porque se fue. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, ¿por qué el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno? Mojado sabe a mentira tu verdad, sabe a tristeza la ansiedad de ver un frecuente soñar con la verdad, con la vereda que conduce hasta tu casa. Mojado, mojado tanto llorar, sabiendo que en algún lugar le espera un beso, haciendo pausa desde el día en que te marchaste. Si la luna suave se desliza por cualquier cornisa, sin permiso alguno, ¿por qué el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno? Si la visa universal se extiende, esta parte me parece supremamente importante, dice él en su letra, si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, ¿por qué te persigue el mojado? Si el cónsul de los cielos ya te dio permiso. Para ilustrar un poco justamente este tema con el cual el Papa Francisco nos está hablando en el contexto primero de ser hijos de Dios, y entonces cuando uno va particularmente al libro del Antiguo Testamento, cómo nacieron los años jubilares que se celebran en la Iglesia Católica cada 25 años.
y vamos a comenzar el 2025 con el nuevo año litúrgico, entonces la celebración de un nuevo año jubilar. ¿Qué consideraban particularmente los judíos? Que la tierra no tiene propiedad. Entonces a nadie se le intitula tierra. Nadie tiene tierra y perdía la tierra el valor de acuerdo a las cosechas que podía sacar. Es decir, la tierra tenía valor en relación no al precio que tiene la tierra, como solemos tenerla nosotros. Entonces el metro cuadrado en tal parte 8 millones, en la otra 25, en otra 1, en otros 500.000 pesos. No está dado por la categorización que nosotros hacemos o los estratos en los cuales hoy nos movemos, sino que la tierra era reconocida como un don universal. Todos los seres humanos tenemos derecho a la tierra por ese mismo hecho, e inclusive de haber nacido ahí, de que todos tengamos el sentido, no de la propiedad de la tierra, sino de la posibilidad de cultivar para poder alcanzar a tener el beneficio también de los propios hijos. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, entre menos años le quedaran para llegar al año jubilar, entonces, ¿qué hacían? Pues valía menos la tierra, cada vez. Cuando llegaba el año 25 sucedía que ellos lo primero que hacían era que todas las deudas se perdonaban, absolutamente todas, y se volvía a redistribuir la tierra, y la tierra en función de lo que tenía que producir, al servicio del mismo pueblo, no la propiedad de la tierra. Entonces nadie podía terminar de acreditarla. Es un concepto muy bonito que tiene precisamente eso, y la liturgia y la iglesia lo reconoce hoy más en el bien espiritual que el material, porque la iglesia no administra absolutamente ningún tipo de bien. Entonces, cuando el Papa hoy nos pone precisamente en términos de la reflexión este tema tan acuciante y tan difícil, y es reproponer la función social de la propiedad. Nosotros conocemos miles de personas en trabajo social, tanto Camila como la señorita aquí nos ayudará Laura, como hemos visto lastimosamente cuántos de nuestros usuarios carecen lastimosamente de un espacio digno para poder vivir, para poder cumplir sus propias actividades desde el punto de vista normal. Sabemos que aquí las tierras lastimosamente han quedado siempre en propiedad de unos conglomerados muy grandes, y entre más productivas, indudablemente también con mayor razón, menos posibilidades. La ciudad está estratificada también, donde eso hace que sea cada vez más difícil poder accesar. El poder hacer un préstamo termina generando una deuda superior, porque no termina uno pagando sin intereses y no finalmente el capital de lo que significa la casa misma. Todas estas situaciones, pues Francisco las está haciendo. Entonces, cuando ella dice reproponer la función social de la propiedad, pues lógicamente lo primero que nos está pidiendo es, primero, el hecho de que reconozcamos la dignidad de seres humanos nacidos aquí sobre esta tierra. El Señor que nos creó no nos dio propiedad, pero nos dio el mundo para que lo pudiéramos disfrutar. Eso se nos olvidó a nosotros, lo que hace que nacieron los derechos de propiedad de la tierra, que no es del ningún hombre, porque ¿a quién se le escrituró Dios, que es el hacedor finalmente? Y quisiera que habláramos un poco de eso, porque a veces no es fácil entenderlo, ¿cierto? Eso es como hablaban algunos cuando en el tiempo de la conquista. ¿De quién es la India? Pues del español que la vio primero, pero no era. Entonces se apropia uno de algo que finalmente no le pertenece. Eso mismo ha pasado particularmente con la tierra y la propiedad en el tiempo de lo que nosotros hemos vivido. Porque si Dios es el hacedor, si Dios no titula tierra, ¿con qué derecho finalmente la gente termina apropiándose de esas mismas situaciones? Y el problema no está en que terminemos diciendo que se tiene un derecho de propiedad. El problema es la exclusión que se tiene finalmente de los otros, y que hacemos cada vez más imposible que la vida sea vivida en dignidad. Y nosotros lo conocemos en términos de nuestra población y en lo que nosotros tenemos. A ver, muchachos, ¿ustedes qué aportan ahí? Bueno, un poco retomando lo que su merced ha mencionado, iniciando algo importante a recalcar, y es que cuando nacemos, por lo general, más allá de en qué espacio o en qué territorio estemos, somos hijos de Dios. Eso es lo que nos propone el cristianismo. A partir de eso, de pronto, con la evolución, con lo del capitalismo y demás, yo creo que se han dado estas estratificaciones en el cual, pues, se busca una vida digna más allá de lo que seamos, ¿sí? Entonces, ponerle algo así más reflexivo como un valor monetario a la tierra es de una u otra manera perder la dignidad como ser humano.
porque estoy pensando netamente en cómo yo vivir mi vida digna, pero no estoy pensando en mi hermano está viviendo la vida digna. Entonces creo que a través de la labor que nosotros hacemos acá en entorno y territorio es mirar cómo yo le puedo brindar a alguien más la dignidad, cómo puedo yo trabajar por eso. Entonces retomo un poco eso de que yo en mi ideología pienso de que si yo vivo la vida digna, puedo ayudarle a vivir a alguien más esa vida digna. Porque si yo estoy bien, puedo brindarle algo a esa persona, ¿sí? Entonces siento que si tuviéramos esa ideología de que todos somos hijos de Dios y de que todos necesitamos la misma calidad de vida, probablemente esa ideología de tener como de esa utopía o demás, creo que se rompería un poco. Sí, listo. Entonces también quiero, pues, con lo que menciona el padre, relacionarlo con lo que yo decía inicialmente, que considero que la sociedad hoy en día está muy individualizada. Entonces estamos pensando en lo que queremos nosotros, en tener una mejor calidad de vida nosotros, y se nos olvida, pues, que todos somos hermanos. Lo que usted mencionaba de que somos hijos de Dios y que inicialmente pues Dios nos dio el mundo para que todos lo compartamos, pero pues últimamente con todos los avances, con todas las estrategias que se han dado, pues creo que las personas y las comunidades en ese afán por tener más, por demostrar de pronto más en cuanto a propiedades, en cuanto a temas materiales, dejamos de lado u olvidamos que en ese afán de demostrar de pronto eso, estamos excluyendo a otras personas, relacionándolo pues con la población particular que nosotros trabajamos, creo que es una población la cual ha quedado un poco excluida en este sentido, tanto en temas materiales como en temas de acceso a oportunidades, ya bien sea de salud mental, de educación, laboral. Entonces creo que debemos volver como a esa esencia que es realmente lo que nosotros tenemos, que es vivir una vida en sociedad. Y más que preocuparnos únicamente por nosotros mismos y por nuestros seres cercanos, creo que debemos como expandir un poco esa ideología y pensar en el prójimo e interesarnos realmente por el bienestar del prójimo antes que el de nosotros mismos. Y creo que en este ejercicio, pues digamos que desde las personas que trabajamos acá en Fundir, nos damos cuenta que trabajar al servicio para los demás es una gratificación para nosotros también, nos hace sentir bien. Entonces es como esa invitación a pensar realmente y ayudar al prójimo antes que pues a nosotros mismos. Bueno, retomando lo que dicen mis compañeros, lo que dice el padre, y pues en nuestra sociedad actual siento que de a poco se ha comenzado a dignificar la vida de las personas que siempre han estado excluidas, como con las políticas públicas, con este tipo de proyectos. Siento que se han dado avances que hace muchos años no lo habían para las personas que lo han necesitado. Siento que a medida que vaya pasando el tiempo, de que se tengan los recursos económicos, de que se tengan unas buenas políticas públicas y unos buenos administradores a nivel nacional y a nivel distrital, vamos a lograr que todas las poblaciones que son vulnerables puedan tener acceso a todos sus derechos y que no se le vulnere ningún tipo de derechos. Siento que es un trabajo de todos como colombianos para poder cumplir con este sueño, que no se quede ahí, sino de comenzar a materializar cada cosa que hacemos. Desde aquí, desde los centros, trabajamos en eso, en pro de dignificar la vida de cada uno de nuestros participantes y de sus familias de la forma que se pueda gestionar. Siento que ya de esta forma hemos comenzado a avanzar un poco en este tipo de utopía que planteaban. Papa Francisco elenca una cosa que a veces se ha vuelto costumbre en medio de nosotros, ¿cierto? Y es que hablamos mucho de los privilegios, del por qué los merecemos, porque he estudiado más, porque nací en una determinada condición familiar, por esto y por esto. Laura decía una cosa importante, hemos avanzado porque pues hemos hecho de que los derechos sean más universales, en el sentido en que hacemos tomar conciencia que es un beneficio absolutamente para todos, no privilegios para unos cuantos. Y eso yo creo que es un trabajo que hay necesidad de hacerlo lo suficientemente amplio.
Pero lo grave también es finalmente terminar diciendo que yo tengo el derecho por el derecho y no el derecho con la obligación también, que es el reconocimiento que hay otros también que finalmente no lo tienen. Yo me pongo a pensar en términos, por ejemplo, de salud. El sistema de salud, siempre se ha hablado que muchas veces está lastimosamente desfinanciado y hay situaciones en las cuales personas que tienen capacidad, aún teniendo la necesidad y teniendo el derecho, pues desbalancean finalmente el equilibrio que existe porque todo lo piden para ellos y se les olvida finalmente de los otros. Y ese creo que puede convertirse en uno de los graves peligros hoy sociales, y es que al haber avanzado en los derechos, en Antioquia suele decirse siempre de que la persona que más parva traga es la que más saliva tiene, es decir, que entre más posibilidades, entre más capacidades, entre más avispado soy yo, pues termino quedándome finalmente y quitando la posibilidad de que otras personas puedan accesar a un beneficio que es común. Y aquí podríamos terminar justificando de igual manera también esas cosas, diciendo, pues yo madrugué más, encontré la tierra totalmente baldía, hoy le he cultivado estos espacios, finalmente me he roto el lomo, como dice mucha gente, trabajando muy duramente también, por ende tengo derecho a tener estos y estos privilegios. Es más, le aporto y le devuelvo a la sociedad vía impuestos una cantidad de cosas, entonces por eso me debería de alguna manera ser tratado mejor también frente a estas situaciones. ¿Cómo poder tratar de hacer equilibrio frente a eso y particularmente hacer entender que es un proceso de educación la que tenemos que llevar para que entendamos en esta dimensionalidad de lo que significa sentirnos hermanos, respetando el derecho del otro, buscando también que se ejercite el mío, pero que tengamos acceso todos y que busquemos ese equilibrio entre lo mío y lo nuestro, porque tenemos que educar también a una cultura que nos lleve a pensar, si la primera es en la garantía del derecho y en el beneficio que todos nos merecemos, la segunda tiene que ser también en sentidos de proporcionalidad frente a eso, para que la educación nos ayude a transformar mentalmente lo que las leyes no pueden, porque mucha gente habla, es que hay una ley, la ley 14 no sé cuántas, la ley no sé qué, no sé cuántas. Las leyes no modifican nunca absolutamente nada desde el punto de vista cultural. El único principio es el educativo. Pero ¿qué recursos utilizar particularmente para eso? Para ayudar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a entender esta dimensión de lo comunitario, porque se nos perdió eso. Aquí cada uno lo único que hace es pensar, yo paso primero, yo necesito, yo tengo, yo aquí, yo allá, pero nunca se dice, el nosotros no existe absolutamente para nada. ¿Cómo ven ustedes esa parte? Bueno, yo siento que dando de pronto solución a ese tipo de temas, un país educado es un país que surge, y yo siento que la educación no es solamente sentarse de pronto en un espacio de colegio, universidad, sino la educación inicia también desde la familia, desde los valores, desde el crecimiento, desde que te enseñan que el respeto no es un párrafo, sino el respeto nace de lo que tu mamá o tu papá o tus hermanos o tus vecinos te puedan brindar. Entonces yo siento que la educación sí puede ser una solución a dejar un poco la ignorancia, no solo a través de un entorno social, sino de un entorno familiar, en donde me uno un poco a lo que decía mi colega TS, en que si de pronto nos dirigimos a que las personas que están dirigiendo no solo un país o algunas entidades den un buen ejemplo de recursos o una buena directriz en las acciones que se van a hacer, posiblemente esas cosas de priorizar o privilegios en el decir de que porque yo trabajé, pero el otro necesita más, no, creo que hay que trabajar en pro a la igualdad, a la dignidad de que así yo lo haya trabajado, pero si veo que alguien está mal, es entender de que no solamente porque yo lo trabajé, sino porque esa persona realmente lo necesita y a veces tiene unas capacidades diferentes. Entonces siento que la educación va más allá de un libro, sino es en pro a lo que te enseña tu entorno. El entorno y el contexto es muy importante en pro al crecimiento de la persona que está creciendo. Y entonces eso nos llevaría también de alguna manera a replantear la educación entre nosotros. Porque yo siento que el problema de la educación de hoy es que te capacita solamente para un trabajo
y no está sino en función de que lo que tienes que hacer es trabajar para ganar el pan, pero no hay esa dimensión desde el punto de vista de lo social y esa implicación que tiene precisamente lo que Camila está planteando, porque pues es que es diferente cuando a mí la educación me está dando otros contextos y me está ayudando a que socialice y dinamice y comience a pensar en el nosotros y no en el yo, porque también lo que me está diciendo es, trate de ser muy competente en su rama para que usted tenga unos muy buenos ingresos, pero no tenga usted el resto porque es una conciencia colectiva que tiene que transformar. Entonces la educación debe también dejar de tener esa marca solamente de capacitar para el trabajo, que es lo que finalmente se termina haciendo, pero no realmente en una dimensión de función social y en una acción transformante de pensamiento, porque es comenzar a pensar de manera diferente y a colocar los puntos donde deben estar para que nos entendamos como un nosotros y no como un yo. Alejandro. Sí, padre, sí. De acuerdo a lo que indicaban, también considero importante incluir el tema o el concepto de responsabilidad, porque creo que muchas personas, dependiendo de sus trabajos y demás, entienden que no es responsabilidad de ellos como trabajar en pro de ayudar a los demás. Entonces, no, esa educación es responsabilidad de las personas que trabajan, en nuestro caso, por ejemplo, con discapacidad, o es responsabilidad de los profesores, quienes son los que educan. Entonces, creo que podemos o puede ser una buena herramienta transformar ese concepto y entender que la responsabilidad es de todos como sociedad, no solo de unos pocos, sino que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros y agregar a lo que usted dice en el tema del trabajo, aparte de formarnos competentemente para un área específica, creo que es importante tener en cuenta de agregar valor a la sociedad y pues agregar valor está referido a esto, a crear políticas, a crear recursos, a crear o cambiar ese pensamiento que hay e incluir a todos los miembros de la sociedad, que al final pues la sociedad la componemos todos y cada una de las personas, crear como ese concepto de que debemos ayudar a los demás, pensar en el otro y nuevamente dejar como ese tema tan individual. Entonces creo que mi aporte o lo que yo considero pertinente en esta parte es ese tema como de que todos seamos conscientes de que somos responsables de generar una mejor sociedad, una sociedad que dé más acceso a todos y que esa responsabilidad nuevamente recae en cada uno de nosotros y no de personas en específico. Bueno, apoyo lo que dice Camila referente al tema de que todo se inicia también desde la casa, desde la familia. Entonces, como implantar ya siendo grandes este tipo de cosas es difícil, pero cuando uno desde muy pequeño, desde la crianza, comienza a educar al niño de compartir, de comenzar a hacer cosas mínimas con ellos para que piensen en el otro y comiencen a crear esa empatía que muchos no la tienen, creo que eso puede ir desarrollando una sociedad más empática, donde podamos pensar en el otro, porque lastimosamente, y se ven todos los contextos donde uno llega, que hay personas muy individualistas que no piensan en el otro, que no, yo, lo que dicen compañeros, o sea, yo solo me encargo de esta área específica, digamos que uno aquí como trabajadora social, solo me encargo de familia, entorno y territorio, ustedes miren qué hacen. No, si todos entendemos que el trabajo es de todos y que estamos trabajando por un mismo objetivo, las cosas pueden cambiar. Y no digo que no podemos cambiar siendo adultos, sí, puede haber un proceso de transformación. Del oro viejo, No, yo no aprendí a hablar. no. Que lógicamente, Sí claro, se puede, entre pero más es un pequeño, mejor. proceso aún más largo, un proceso transitorio, un proceso que va a tener, que ahí sí yo siento que las herramientas son como la educación, si es en una comunidad, comenzar a implementar todas las estrategias comunitarias que se pueden realizar en ciertas comunidades, dependiendo. Comunitarias, ¿qué podríamos hacer? Bueno. Porque no toda la gente se vincula, por ejemplo, a la educación formal, de decir, bueno, vamos a hacer un curso sobre derechos, vamos a hacer un curso sobre propiedad, vamos a comenzar a hacer tales y tales cosas. A veces la gente, a eso le teme mucho y muchos no tienen ni siquiera el interés. ¿Cómo transformar socialmente a partir de las vivencias comunes de la gente en el territorio? ¿Qué podríamos hacer específico para poder ayudar un poco en este tema, por ejemplo? Bueno, desde el territorio se pueden hacer lo que hacemos también desde acá.
articulaciones con entidades públicas o privadas, las cuales lleguen a estos territorios y comiencen a generar capacitaciones sobre el territorio, y esto se ve muchísimo digamos que aquí en Bogotá en las invasiones, porque estas personas se empoderan tanto de los temas de cómo obtener una propiedad, cómo este espacio que yo ya lo convertí en mi hogar se vuelva para nosotros, y es una lucha comunitaria donde se hacen articulaciones con entidades públicas, donde van abogados, trabajadores sociales, psicólogos, donde va un equipo interdisciplinario a educarlos, a comenzar a generar una sensibilización frente a esos tipos de espacios para apoderarse, y uno ve en estos territorios una organización, un empoderamiento de las madres comunitarias, y es súper importante desde nuestra herramienta el gestionar todo este tipo de cosas para que las comunidades se puedan empoderar y poder también tener su voz y decir, es que yo conozco de esto y a mí no me pueden vulnerar este derecho, porque sé esto, esto y esto. Y ya con eso siento que se puede comenzar también a transformar y comenzamos a trabajar en otras dinámicas en las comunidades. Y eso me parece súper importante, por eso es tan importante trabajar en familia y en comunidad. Siento que es algo sumamente importante para poder transformar y que esto deje de ser una utopía. Alejandro, usted hace parte del equipo psicosocial en cada uno de los grupos que nosotros tenemos, entonces usted apoya a la trabajadora social o la trabajadora social lo apoya usted en los procesos que hay de intervención comunitario, cuando hay necesidad de hacer valoraciones al interno de las familias o de los espacios donde están adultos, hay necesidad de hacerlo. ¿Cómo considera usted que podemos nosotros incidir culturalmente en esos espacios para transformar territorio también? Laura dice una cosa que es importante y es las entidades. Pero ¿cómo pensar en que la comunidad aprenda a generar sus propios recursos? Porque también los hemos enseñado mucho a eso, que siempre llega el experto, y el experto es el que nos trae la solución a todos los problemas, y resulta que el experto no conoce ni siquiera los problemas que tiene la comunidad. Cada comunidad tiene una singularidad muy especial, son unas condiciones en las cuales solamente ellos conocen sus propias dinámicas y solo ellos pueden modificarlas. Pueden haber elementos importantes del conocimiento que se les brinde a través de la educación, pero si la comunidad se resiste, así sea el programa mejor del mundo, termina lastimosamente como un fracaso porque nada transforma. Y ellos lo primero que dicen es, no, yo no me voy a dejar ni me voy a permitir, porque es que nosotros tenemos esta tradición ancestral de toda nuestra vida y usted no va a venir a cambiármela aquí porque usted es el doctor o la doctora y tiene un título finalmente en sus manos, y las comunidades hacen valer mucho sus derechos ahí. ¿Cómo hacer precisamente de que esas comunidades se apropien de la necesidad de transformar? Y cómo hacer mirar también ciertas cosas y mirarlas con un valor que aporte a la comunidad y no que le quite absolutamente nada. Porque a veces la defensiva también viene es por eso, ¿cierto? Porque dicen, es que nos están quitando unos valores que son tradicionales. Y resulta que muchas veces bajo ciertas lecturas estamos entendiendo que es un peligro al interno de la comunidad, ciertas prácticas que ellos están viviendo y que se convierten en amenazas para la misma comunidad. Entonces, ¿cómo poder incidir ahí? Sí, creo que este es un reto bien importante, padre, porque de acuerdo a lo que usted indica, sí creo que hay muchas personas como con ese arraigo de creencias que tienen y están como muy sesgadas y muy cerradas a cambiarlo. Entonces creo que es importante, pues digamos desde nuestro campo profesional, generar como un tema de repetición, porque digamos si nosotros pensamos que porque vamos una vez y hacemos la intervención y ya vamos a hacer o a lograr el cambio, pues va a ser un poco complicado. Entonces creo que como el tema de repetición, de involucrarse realmente con la comunidad, no es, no sé, fui un día, les hice la intervención, me retiro y espero como que queden los resultados o se den los resultados, sino trabajar como ese trabajo de campo, de raíz, y como estar con ellos pues la mayor parte del tiempo que se pueda y crear como una repetición para que poco a poco como estos conceptos o estos mecanismos que ellos tienen arraigados pues vayan de pronto cambiando un poco o ellos mismos se abran a la posibilidad de cambiarlo al menos un poco.
Entonces creo que importante es como ese tema de la repetición, de buscar trabajar continuamente. Digamos que uno a veces quiere como tener resultados rápido y en ocasiones pues no es tan fácil. Digamos que de la teoría a la práctica hay mucha diferencia. Entonces creo que como con ese trabajo constante, sí, como no es fallecer, sino seguir trabajando, seguir haciendo actividades. Creo que también es muy importante escucharlos a ellos, tener en cuenta, digamos, las opiniones o ideas que ellos puedan tener, porque muchas veces uno va también, digámoslo así, desde la academia o desde lo que uno aprendió, a intentar abordarlos a ellos desde lo que uno aprendió sin tener en cuenta las necesidades, las condiciones, las creencias que ellos tienen. Entonces también considero importante involucrarlos a ellos activamente, no como que ellos sean una persona receptiva y reciben toda la información y la tienen que aplicar, sino involucrarlos a ellos en las mismas estrategias que podemos plantear, pues para que se pueda lograr ese cambio que se quisiera llevar a cabo. Partiendo de una cosa importante y es que cuando yo llego a una población, a un entorno, yo no puedo llegar a cambiar ese entorno porque ellos tienen un sentido de pertenencia, una identidad. Yo Pero creo... no faltan los profesionales que llegan con la varita mágica no, pensando pues que todo tiene que aplicarse según los estándares universalizados, además porque estudiaron las mejores teorías en términos de desarrollo social, por ejemplo, entonces eso hay que aplicarlo ahí. Sí, Bueno, yo creo que ya cuando una persona pasa de una universidad a un campo profesional, todo profesional se da cuenta que lo que aprende en la universidad es muy diferente en el sentido de aplicarlo cuando uno está con el entorno. Entonces yo creo que partiendo de ese respeto, de respetar en sí como la identidad que ellos llevan en el sentido de pertenencia, yo creo que la estrategia que yo implementaría sería la comunicación asertiva y el diálogo. Si yo escucho cómo tú te sientes, créeme que va a haber un avance. Entonces yo siento que a veces uno, más que hablar, es escuchar qué necesidad tiene esa persona y de esta manera darle una solución en pro al trabajo a eso. Entonces yo siento que el diálogo y la comunicación en todo aspecto, en todo entorno, es bueno, porque muchas veces nos centramos en hablar y hablar, pero muchas veces no sabemos la necesidad central de ese problema. Entonces yo sentiría que la educación, muchas veces lo de la salud mental, que en este tiempo es tan importante, en el que te sientas bien en un entorno. Hace 8 días estábamos en el Congreso, ¿no? Y ese era nuestro tema fundamental. Entonces digamos que retomando todas esas cosas, dejarlo un poco más a lo coloquial, a lo que se vive a diario, yo siento que es importante ver cómo el otro y cómo yo me siento en un espacio, que no sea como una dificultad, sino que yo siento que este tipo de espacios es hacer una inmersión social, en el cual yo pienso diferente y tú también, pero convivimos en una misma sociedad y tenemos que tener como una misma visión a qué es el progreso. Y el progreso también es la transformación, no solamente del mío, sino del otro. Cuando se hace ese tipo de conexión, surge algo chévere. Y cómo ayudar a los profesionales a que apliquen el lenguaje también de la comunidad, ¿no? Porque Bueno. ahí hay otra cosa también que es que a veces el título termina subiendo a la cabeza de tal manera que no le hablamos ni el lenguaje de la gente, ni las aproximaciones como debemos llegar, sino que llegamos con unos conceptos demasiado rebuscados de la academia, a veces por querer demostrar que sí sabemos, haciendo complejo lo que finalmente es muy sencillo y haciendo cosas que a veces pues van muy en contra de lo que realmente debería ser el encuentro de la persona, Camila. Bueno, yo creo que, no sé si me corrigen mis compañeros, pero actualmente o en la labor que yo desempeño, uno la estudia más por formación personal que por el mismo dinero o las oportunidades laborales. Quien estudia ciencias sociales, yo siento que debe ser muy humanitario o más allá de las ciencias sociales, quien se dedique realmente a tener una educación superior va a entender lo que es la dignidad del otro, porque es una persona que no dejó de pensar en sí para pensar en el otro. Entonces yo siento que el profesional que se dedique a cualquier labor, creo que cuando yo tuve la oportunidad de decirle al padre, trabajar duro por lo que uno ama se llama pasión.
y cuando uno trabaja por pasión realmente deja a un lado no su rol como profesional, pero sí se identifica que más allá de ser uno trabajador social o demás, uno es hijo, uno es primo, uno posiblemente sea mamá, pero es identificar que dentro del rol que yo ejerzo también tengo otros roles. Eso es como mi punto de vista. Entonces, ojalá el profesional que haya tenido esa oportunidad realmente de educarse y tener esa educación superior, se siente y reflexione y diga, venga, ¿realmente lo que yo estoy haciendo es en pro de los demás o solo simplemente porque quiero tener dinero y una casa y un carro? Autoevaluación continua para poder hacer que no se pierda uno en ese camino. El Papa Francisco elenca que pues, la fe cristiana se desarrolló en torno al principio del bien común, ¿cierto? Los hechos de los apóstoles con mucha frecuencia nos muestran a nosotros cómo quienes tenían posesiones las vendían y ponían a disposición para que a nadie le faltara absolutamente nada. Esa práctica que es milenaria en la Iglesia, y por eso inclusive un santo dice que la mayor riqueza de la Iglesia son los pobres, y a los cuales siempre ha ayudado en un sentido de solidaridad, en un sentido de justicia, de promoción social. San Juan Crisóstomo nos dice que no compartir con los pobres los propios bienes es robarles y quitarles la vida. ¿Ustedes cómo ven esta afirmación de San Juan Crisóstomo, de manera especial cuando vemos tantas acciones corruptas en medio del entorno político que nosotros tenemos, en comunidades que necesitan realmente servicios, pensar en centros poblados y entonces hablar de que pudiera acercarse al Internet para que haya unos medios de comunicación que le permitan a la gente también, pues también culturizarse, poder tener acceso a un mundo educativo, a muchos otros servicios que finalmente también llegan a través de ellos, o quizás como el de los carrotanques, donde pues la gente muriéndosenos de agua, de sed, y en unos espacios que carecen terriblemente de agua, pues esas platas lastimosamente, en vez de ser aplicadas a quienes más lo necesitan, pues va a parar a los bolsillos de quienes ya tienen y tienen mucho porque ganan de diferentes lados. ¿Cómo poder transformar hoy nosotros esa mentalidad? Sobre todo de entender de lo común, y lo común es el respeto por los otros, porque eso es, finalmente, como diría San Juan, es robarles y quitarles la vida, porque es la expresión más concreta y más clara, que es a través de esas formas como nosotros anulamos una existencia, disminuimos los años de vida, hacemos que la salubridad también sea cada vez más perversa y por ende ataque más fuertemente los cuerpos y debilite más rápidamente, acorta los años de vida, una cantidad de factores que se suceden ahí. ¿Cómo ayudar a tomar conciencia también precisamente a partir de ello cuando hablamos de la educación y cuando hablamos de un ejercicio también que tiene que ver con el derecho al voto, pero ejercido de manera consciente y no solamente por intereses meramente políticos o de acuerdo a lo que yo he recibido? Hacer la evaluación del candidato antes que del beneficio que en un momento determinado haya podido recibir, que es donde nos toca obligatoriamente hacerlo nosotros si queremos cambiar un poco este hecho y queremos hacer que reproponer esa función social de la propiedad. ¿Qué aportan ustedes ahí? Bueno, entonces creo que aquí, como ahorita decía mi compañera, que me parecía muy importante, el tema de la educación es supremamente importante. Entonces es como tener esa sensibilización de que hay unos derechos fundamentales que se generan para todos, ¿sí? O sea, creo que hoy en día hay unos derechos secundarios, en este ejemplo el tema de la propiedad privada, que se están anteponiendo ante derechos fundamentales, como el tema de la equidad, de la justicia, de una calidad de vida adecuada. Entonces creo que por medio de la educación y realizando como esa sensibilización, pues en todas las áreas responsables de estos temas, es importante como crear esa conciencia de que por medio de nuestras acciones podemos afectar o ayudar a los demás. Entonces, teniendo en cuenta esto, creo que es como generar
esos espacios y esos momentos para compartir estos temas importantes y tener en cuenta de que hay unos derechos fundamentales de que todos somos o somos merecedores de esos derechos y que no por cuestiones propias o otros derechos secundarios se tienen que vulnerar estos derechos, sino tener como ese tema de equidad y de justicia que creo que es como lo que más se ha perdido en la sociedad en estos tiempos. Creo que o considero que esto sería importante. Bueno, bueno, les co- La pregunta no. desde mi experiencia como profesional, yo ya enfrenté como el reto en temas densos por toda la falta de oportunidades que habían en estos lugares. Y en ese momento yo me replanteaba frente cómo sería la calidad de vida de las personas que vivían en este municipio si tuvieran todas las oportunidades que hay en una capital o en una ciudad. Me preguntaba demasiado y todo el tiempo. Cuando se hacía una vulneración de derecho, habían violencias. Yo siempre decía, ¿por qué en esos lugares las personas no denuncian? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué? Porque no tienen quien los apoye, no hay una entidad que esté ahí para protegerlos, para que hubiera estado la entidad en la que yo trabajaba en ese momento, pero llegaba hasta el punto donde lo que uno podía hacer como humano, como profesional, y de ahí para allá no pasaba nada más. Cuando uno veía las carencias en las que vivían, las infraestructuras, las viviendas, y uno decía, ¿cómo es posible que alguien viva en un lugar de estos? ¿Qué se debe hacer? ¿En qué toca trabajar como sociedad para que todos tengamos una vida digna? Entonces ahí es donde uno se replantea mucho lo que decía el padre frente a no mirar solo la parte como a mí que me puede retribuir económicamente cuando está un candidato. Es que a mí me va a dar trabajo el candidato, entonces yo voto por ese candidato, le va a dar trabajo a toda mi familia y yo voto por ese candidato. O muchas veces pasa y se ve mucho en los pueblos, porque es que el candidato nos llevó tamales y como nosotros casi nunca comemos tamales durante el año, pues claro, él nos va a dar tamales durante todo el año. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que hace falta la educación para que estas realidades se comiencen a transformar desde la educación, donde para mí no va a ser importante un tamal, sino va a ser importante la calidad de vida que voy a tener durante esos 4 años que va a estar esa persona ahí. Esa persona, ¿qué garantías me va a traer en todas las áreas? En educación, en salud, en infraestructuras, en vías, en todo. Entonces siento que es tan importante la educación en este sentido y que se ve tan poca en las zonas rurales de nuestro país que se ve comenzar a implementar, porque los niños para poder ir a la escuela tienen que salir de su casa desde las 6 de la mañana, 5:30, caminar 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, llegar encharcados y corriendo muchos peligros para poder acceder a la educación. Entonces ahí es donde nos damos cuenta la falta de oportunidades y garantías que existe todavía en nuestro país y que se puede trabajar por medio de la educación. Siento que esa es una de las herramientas más importantes que tenemos como sociedad. A modo de conclusión ya, porque pues el tiempo se nos va yendo rapidísimamente. Bueno. A ver, Camila, a modo de conclusión para Bueno, yo creo que a modo de conclusión, de dar respuesta a una pregunta tan compleja que se ha querido solucionar no solamente en los años en los que he vivido, sino muchos años más donde se está buscando la justicia social, es difícil, porque eso ya es una problemática social. Entonces yo creería que una de las posibles soluciones podría ser el sistema en el que vivimos, lo gubernamental, y me rijo de pronto en que si elegimos un buen sistema, posiblemente esas cosas puedan cambiar, no solamente en nuestro territorio que vemos como paisajismo, que es la ciudad, sino en los espacios más vulnerables. Alejandro. Sí, siguiendo, estaba pensando justo en lo que decía mi compañera, creo que pues es importante
recalcar la responsabilidad que tienen los gobernantes, o sea, en el hecho que podemos hacer nosotros en ese caso, escoger de buena forma y de manera adecuada, pues las personas que al final administran recursos, personal y todo lo demás en pro de la sociedad. Pero también considero importante añadir de que muchas veces como sociedad dejamos, no, eso es competencia del gobierno únicamente y le dejamos la responsabilidad a los demás. Entonces, claro, es importante escoger buenos gobernantes porque al final son los que nos dirigen y administran nuestros recursos, pero no por eso pretender que ellos tengan la solución únicamente y excluirnos nosotros, sino nuevamente lo que les indicaba ahorita, como tener ese sentido de responsabilidad cada uno, de que tenemos, podemos hacer acciones nosotros mismos para buscar y promover esas mejoras. Y también considero importante que muchas veces queda como en palabras, como en, sí, como en escritos, en documentos, sino llevar todo eso a la acción. Creo que también es como otro vacío que puede haber, que claro, hay muchas políticas, hay muchas leyes, como usted decía, muchas cosas así, pero en cuanto a la acción, como tal, acciones y actividades puntuales no hay. Entonces, bueno, no es que no haya, pero la diferencia entre lo que se plantea teóricamente a la práctica, pues es grande la diferencia. Entonces también considero importante como implementar esas acciones que ya puedan estar generadas para buscar esta solución a estos problemas. Como conclusión, siento que es un trabajo de todos, somos una sociedad y lo que decía mi compañero, no podemos, solo es una responsabilidad de ciertos, sino es una responsabilidad de todos para poder llegar a tener una justicia social y una equidad para todos. Bueno, pues aquí nos queda sentado una vez más una de las posiciones de poder hacer real y posible la convivencia entre los seres humanos y particularmente la gran capacidad de poder entendernos y reconocernos como hermanos los unos de los otros. Francisco nos invita a soñar y no podemos ser inferiores nosotros a los sueños de un viejo de más de 80 años que propone hoy para niños, jóvenes, adultos, adolescentes, pues un mundo nuevo que podemos engendrar y que se está engendrando ya, pero que hay necesidad de seguir trabajando y construyendo y hay necesidad de ser mucho más solidarios y empáticos para poder construir la civilización del amor, como llamaba Pablo VI a este proceso. A todos una muy feliz tarde, muchísimas gracias a ustedes, queridos panelistas, en habernos acompañado aquí hoy y a todos nuestros seguidores, pues un resto de tarde muy feliz.